Seguimos orando unos por otros, hermanos, amén. Es importante estar orando unos por otros. Amén, amén. Amén. Que el Señor siga fortaleciendo nuestras vidas, sabiendo que todo, aunque sea incomprensible para nosotros, es para bien. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a Apocalipsis capítulo 2. Nos hemos detenido en las cartas de Juan. Vamos a seguir, si Dios permite, ya en enero, que ya nos falta mucho, si el Señor nos permite llegar. Los hermanos que van a salir los vamos a extrañar. Amén. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2. ¿Quién no ha escuchado sobre la iglesia de Éfeso, verdad? Versículo 1. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más nos acercamos necesitados, rogándote, Señor, que nos ayudes. Y te suplicamos que hagas lo que ningún predicador puede hacer: convencer, redarguir, consolar a través de tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor. Reconozco que te necesito en esta ardua labor de predicar tu palabra. Ayúdame, te lo ruego, a mí y a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, ¿quién no ha escuchado estos mensajes de las iglesias del Asia Menor? Específicamente este mensaje de la iglesia de Éfeso. Amén. Cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias del Asia Menor, hermanos, de una manera exhaustiva, claramente nos damos cuenta que los problemas de la iglesia del primer siglo no son diferentes a los problemas de los cuales la iglesia en la actualidad no lidie con ellos. Repito, cuando nosotros estudiamos las 7 iglesias del Asia Menor de una manera exhaustiva, detenidamente, claramente nos damos cuenta que los problemas de las iglesias del primer siglo no son diferentes a los problemas de los cuales la iglesia en los cuales no lidie con ellos también. Es decir, las 7 iglesias del Asia Menor
que de la misma manera que en su momento tenían ciertos problemas o virtudes, de la misma manera, hermano, en este tiempo la iglesia los tiene. Por lo cual es un mensaje para todos los tiempos. Ejemplo, a la iglesia de Éfeso le llaman la iglesia que ha dejado su primer amor, que es la iglesia que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, en este tiempo la iglesia en general tiene ese mismo problema. Y quizá usted ya haya escuchado muchos sermones acerca de esto. Así es de que lo vamos a tomar como un recordatorio nada más. Amén. A la iglesia de Esmirna le llama la iglesia que sufría persecución. Bueno, parte de la iglesia en este tiempo sufre persecución en estos momentos donde el cristianismo es perseguido. A la iglesia de Pérgamo le llama la iglesia de la mala doctrina. Y bueno, una parte de la iglesia sufre por las malas doctrinas. A la iglesia de Tiatira le llama la iglesia que tolera el pecado. Y bueno, parte de la iglesia en general, hermanos, sus sermones no están centrados en denunciar el pecado. A la iglesia de Sardis le llaman la iglesia dormida o que vive de las apariencias. Bueno, parte de la iglesia en general está como en un estado de adormecimiento o solo se enfocan en tener solamente una buena fachada. A la iglesia de Filadelfia le llama la iglesia fiel y parte de la iglesia general hay un remanente, hermano, que se guarda y que está tratando constantemente de ser fiel a las escrituras y a su conducta agradando al Señor. Y a la iglesia de la Odisea le llama la iglesia tibia y parte de la iglesia en la actualidad hay hermanos que están tibios. Es decir, de la misma manera que cada iglesia en su momento en que se escribe a estas iglesias sobre su condición espiritual, de la misma manera en este tiempo la iglesia en estos momentos se encuentra en la misma condición o sufre por los mismos problemas. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, amados hermanos? Bueno, vamos a estudiar la iglesia de Éfeso, donde se le llama la iglesia que ha dejado su primer amor. No sé cómo usted se sienta, hermanos. Amén. Pero sin duda el Señor nos va a hablar el día de hoy. Cuando nosotros estudiamos el mensaje a la iglesia de Éfeso, hermanos, vemos que esta iglesia tenía muchas virtudes, o había tenido muchas virtudes, de las cuales son nombrados en los pasajes bíblicos. Sin embargo, una de esas virtudes que tenía esta iglesia en su inicio se había desvanecido. Pregunta, ¿qué virtud se había desvanecido en esta iglesia que le hacía notable tanto que hay necesidad de que se le escriba? Bueno, el amor al dueño de la iglesia se había descuidado. El amor al dueño de la iglesia se había descuidado. La iglesia de Éfeso, hermano, como las demás iglesias en el momento en que se les escriben, estaba en un contexto de persecución. Estas iglesias en su momento se fundaron de una manera sana. Eran iglesias fuertes en doctrina. Estas iglesias tuvieron la gracia de Dios en todo lo que hacían, o casi en todo lo que hacían. Estas iglesias en su momento crecieron, avanzaron, y Dios le proveó de ancianos, pastores y obispos. Pues, sin embargo, como ponen algunos eruditos, la persecución hicieron que muchos de los líderes de estas iglesias se comenzaran a sentir atemorizados. Repito, en el contexto de estas iglesias había persecución y el emperador de Roma en turno demandaba adoración. Así de que poco a poco algunas de estas iglesias comenzaron a menguar, comenzaron a darle lugar al mundo, comenzaron a darle espacio al mundo, haciendo que la iglesia cayera en un sincretismo, o lo que conocemos nosotros, hermanos, en una mezcolanza, dejando en este caso la iglesia de Éfeso su primer amor. Pregunta, hermanos, ¿en qué momento se funda la iglesia de Éfeso? Bueno, la iglesia de Éfeso nace en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, según Hechos capítulo 18 y 19, donde la estadía del apóstol Pablo en Éfeso fue muy fructífera.
En Hechos capítulo 19, del verso 8 al 9, la Escritura dice que Pablo discutía cada día en la escuela de uno llamado Tirano, donde continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos, dice la Escritura, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, en esa estadía planta esa iglesia donde instruye pastores, ancianos, obispos, y donde se cree que de ahí salieron las demás iglesias del Asia Menor con sus respectivos ministros. Más adelante, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo desde Mileto, antes de irse a Jerusalén, manda llamar a los ancianos de esta iglesia para instruirles. El apóstol Pablo manda llamar a los ancianos de Éfeso para darles una advertencia, ya que la iglesia había dejado entrar lobos rapaces, y Pablo les dice que cuiden el rebaño que el Señor ganó con su propia sangre. Pregunta, hermanos, ¿qué pasó con esa exhortación que les hace el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 17 a los ancianos de la iglesia de Éfeso? Algunos eruditos creen que tomaron en cuenta la exhortación del apóstol Pablo, ya que algunos años después, desde Roma, Pablo les escribe la carta de los Efesios, que es la que tenemos nosotros, donde les deja saber que el testimonio de ellos había llegado a toda Asia. Dice Efesios capítulo 1, verso 15. Se lo voy a leer. Si usted es rápido para la Biblia, lo puede buscar. Dice Efesios capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de, ¿qué dice, hermanos? De vuestro amor. Bueno, que habían perdido aquí, precisamente eso. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pregunta, ¿qué había escuchado Pablo de esta iglesia, hermanos? 2 cosas. Número 1, había escuchado la confianza en Cristo que esta iglesia había desarrollado. Y número 2, había escuchado el amor que esta iglesia tenía para con todos. Dice, ¿verdad, hermanos? Para con todos los santos. Sin embargo, hermanos, después de un tiempo de que el apóstol Pablo le escribe la carta a los Efesios para elogiarlos por su confianza en Dios y por el amor que mostraban, al parecer 2 años después que el apóstol Pablo, 2 años después el apóstol Pablo manda a Timoteo a esta misma iglesia, ya que esta iglesia comenzó a manifestar problemas en el liderazgo y su falta de amor a Dios al hacer su obra. Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso para que pusiera en orden la casa de Dios. La iglesia de Éfeso recibe instrucciones, ya que estaba perdiendo su rumbo. Esta iglesia había muchas discusiones en cuanto a genealogías. En esta iglesia se había olvidado la oración congregacional. Esta iglesia había olvidado el evangelismo. Esta iglesia tenía problemas en el liderazgo. Las mujeres de esta iglesia comenzaron a caer, hermanos, en vanidad, tanto que su atavío era sin pudor y sin modestia. Las mujeres usaban peinados ostentosos. Las mujeres de esta iglesia se preocupaban más por lo exterior que por ser piadosas. Esta iglesia se había olvidado de la viuda y del huérfano. Sin embargo, al parecer, por la segunda carta de Timoteo, esta iglesia del Asia Menor de Éfeso poco hizo caso. Como en ocasiones así nos pasa a nosotros, donde hay sermón tras sermón, sermón tras sermón, suceso tras suceso, prueba tras prueba, y en ocasiones, hermanos, como ponen algunos comentaristas, por la segunda carta de Timoteo, esta iglesia poco hizo caso. Esta iglesia de Éfeso poco hizo caso, ya que en la segunda carta a Timoteo, este joven pastor sintió tan fuerte la presión del ministerio que vemos a un Timoteo desanimado, decaído, cansado, desfallecido.
porque esta iglesia poco hizo caso. Y eso sí le añadimos de que Pablo está a punto de ser sacrificado. Amados hermanos, la iglesia de Éfeso fue fundada en sana doctrina. La iglesia de Éfeso en su momento era fuerte en doctrina. La iglesia de Éfeso era fuerte en su liderazgo. Las mujeres de la iglesia de Éfeso eran piadosas y se comenzaron a descuidar. La iglesia de Éfeso en su momento fue alabada por el apóstol Pablo, ya que le dice, repito, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. La versión lenguaje actual dice, me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y le doy gracias a Dios por la confianza que en Él tienen. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que la iglesia de Éfeso fue fundada en sana doctrina. La iglesia de Éfeso fue pastoreada por el apóstol Pablo. Qué pastor, ¿verdad? La iglesia de Éfeso fue pastoreada por Timoteo, a quien Pablo lo llama un verdadero hijo en la fe. La iglesia de Éfeso fue pastoreada por Tíquico, a quien Pablo lo llama fiel ministro del Señor, el cual les dice Pablo, el cual envié para que consuele vuestros corazones. La iglesia de Éfeso fue pastoreada por un matrimonio ejemplar llamado Aquila y Priscila. En esta iglesia también estuvo Apolos. Sin embargo, ahora en estos versos de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al 7, al parecer donde son cerca de 32 años después de la fundación de la iglesia de Éfeso y donde pasaron buenos ministros como Pablo, Tíquico, Timoteo, Apolos, Aquila y Priscila, a esta iglesia ya no le escribe Pablo. A esta iglesia ya no le escribe ninguno de estos ministros mencionados anteriormente, sino que ahora a esta iglesia le escribe el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A esta iglesia le escribe el que tiene las 7 estrellas en su diestra. A esta iglesia le escribe el que estuvo muerto y vivió. A esta iglesia le escribe el que tiene la espada aguda de 2 filos. A esta iglesia le escribe el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, que es Jesús, diciéndoles, yo conozco tus obras. Arrepiéntete, has dejado tu primer amor, recuerda de dónde has caído. Hermanos, esta iglesia tuvo buenos ministros. Esta iglesia tuvo ministros sanos. En estos versos que leímos, esta iglesia ya no le escribe ningún ministro de los que tuvo antes, sino que ahora el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, esta es la condición de la iglesia que en su momento fue fuerte en doctrina y en amor. Amados hermanos, este mensaje de Apocalipsis a esta iglesia en Éfeso ya no es como cuando Pablo les escribía diciéndoles, Pablo, apóstol de Jesucristo, a todos los santos. Ya no es así. Ya no es así. Este mensaje a esta iglesia de Éfeso en estos versos desde el inicio le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Qué tremendo, hermano, que esta iglesia tuvo ministros sanos. Tíquico, Timoteo, Aquila y Priscila, Pablo, Apolos. Y ellos no le están escribiendo, sino que ahora, ¿quién está escribiendo? El que estuvo muerto y vivió. El Señor Jesús. Mira lo que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel? Todos sabemos quién es el ángel, el pastor. El obispo de esta iglesia.
el que da el mensaje culto tras culto, el que debe de cuidar de la doctrina dentro de la iglesia, el mensajero, el que ha de dar las buenas nuevas. El mensaje, amados hermanos, que se le va a dar a este pastor, a esta iglesia, es un mensaje incómodo. Era un mensaje de arrepentimiento, y la iglesia de Éfeso no desconocía estos tipos de mensajes, ya que tuvo en su pasado fieles ministros, como lo mencionamos anteriormente. Tristemente, como ponen algunos eruditos, esta iglesia no escuchó. Ministro tras ministro tuvo. Imagínense, hermano, Tíquico, Aquila y Priscila, Timoteo, Apolos, Pablo. Pues, sin embargo, ahora hay necesidad de que el Señor les mande esta noticia. Y lo primero que le dice es: escribe, que en griego es grafo, que quiere decir describir detalladamente. Quiere decir desnudar, evidenciar, sacar a la luz. Hermanos, si el Señor describiera nuestra vida cristiana delante de los que estamos aquí, ¿qué dijera de nosotros? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí quedaremos avergonzados, hermanos. Si el Señor describiera nuestra vida cristiana, o lo que hay en nuestros corazones delante de todos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, hermanos? Bueno, el Señor dice: escribe. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Sigue diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, hermanos, son los 7 ministros, los 7 pastores. Y la palabra diestra habla de la omnipotencia de Dios. Es decir, desde el inicio, el Señor en este mensaje, hermanos, vemos su misericordia. Ya que cuando el Señor dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, está diciendo que a estos pastores, a estos predicadores, a estos mensajeros, el Señor con su poder protege a su pueblo y sostiene a estos ministros llamados por cada congregación. Cuando el Señor le hace el llamado a Jeremías, en Jeremías capítulo 1, verso 18, le dice: porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta ciudad, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Mira, contra todos estaba Jeremías. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Qué le está diciendo el Señor a Jeremías? Le está diciendo que lo iba a guardar, lo iba a proteger como si estuviera rodeado de una ciudad amurallada. Bueno, de la misma manera que el Señor le dijo a Jeremías, ahora en este verso en Apocalipsis, le dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermanos, el saber que el Señor protege a su iglesia, eso debe de ser descanso para nosotros. El saber que el Señor protege a sus ministros, eso debería de ser descanso para nosotros. Sigue diciendo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si el apóstol Juan, en esa visión de la cual está escribiendo de parte de Dios, ve cómo el Señor se pasea en medio de su iglesia, ya que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias. Son las 7 iglesias. Pastor, ¿por qué estas 7 iglesias se le llama los 7 candeleros de oro? Se le llama así, ya que así como Israel era llamado a ser luz y no lo fue, de la misma manera estas iglesias del Asia Menor, y aún nosotros, hermanos, somos llamados a ser luz. Somos llamados a ser luz. Mas, sin embargo, la reprensión a esta iglesia de Éfeso es que ya no estaban siendo luz. Ya no.
Israel tendría que ser luz a las naciones como un candelero, mas sin embargo, ese candelero fue quitado y el Señor ya no anduvo en medio de ellos. ¿Qué está diciendo el texto cuando dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? Está diciendo que el Señor está en medio de su iglesia, donde ve nuestras acciones, donde ve nuestro proceder, donde ve la crítica, donde ve todo, donde ve la falta de devoción. Hermano, el Señor ve todo. Ve con qué devoción venimos a la casa de Dios. La casa del Señor no es un parque. Amén. El Señor lo ve todo. Ve nuestras acciones, ve nuestro proceder, ve si hay falta de devoción. Él lo ve todo. Dice el verso 2, después de que se presenta el Señor, dice: yo conozco tus obras. Amados hermanos, lo primero que dice el Señor es: yo a ustedes los conozco. Pastor, ¿y conoce al hermano? Sí, pues mire que yo lo conozco en la iglesia, un hermano muy amable. Pero el Señor dice: pero yo de verdad los conozco. Yo conozco tus obras, yo conozco tus acciones, yo sé quiénes son. Yo sé cómo se comportan, yo los veo donde nadie los ve, no pueden disfrazarse. Dice el Señor: yo sé quiénes son. Yo sé quiénes son. Pregunta: ¿de qué obras está hablando aquí? Aquí está hablando de obras buenas que en su momento hicieron. De obras que se hacían por amor, por los méritos de Cristo. Amén. Dice el verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia, hermano, era una iglesia que se esforzaba. Y lo hacía por amor. No lo hacía por rutina al principio. Esta iglesia era una iglesia que no se acomodaba al mundo. Esta iglesia era una iglesia que tenía discernimiento, que trabajaba, que perseveraba, que no soportaba a los malos. Es decir, no soportaba el pecado en medio de ellos. Amaba la verdad esta iglesia. Sigue diciendo el verso 3: y ha sufrido. Es que el Señor nos conoce bien, hermanos. Nos conoce bien. Y ha sufrido. Y lo menos que quiere la iglesia hoy es eso. Lo menos que queremos es sufrir. Y has tenido paciencia. Y lo menos que tenemos en ocasiones, hermanos, todos nosotros, es precisamente eso, la paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no has desmayado. Esta iglesia experimentó persecución. Había vivido el sufrimiento y aún había mostrado su amor a Dios. Esta iglesia, hermanos, tenía una ortodoxia correcta al principio, con un corazón correcto. Esta iglesia tenía una doctrina sana, con una conducta sana, tanto que nosotros al analizar, ellos demostraron en su momento un amor ágape a las cosas de Dios. Mas sin embargo, después de 32 años que se cree que eran los hijos de estos hermanos, habían dejado algo: su primer amor. Habían dejado su primer amor. Dice el verso 4: pero tengo contra ti, ¿qué, hermanos? Que has dejado tu primer amor. Dice, pero, ese es un contraste, hermano. Este pero es de parte de Dios. Este pero es algo importante que ellos dejaron hacer. Este pero no es pasado por alto.
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, esta iglesia había sido una iglesia sana. O como ponen algunos comentaristas, era una iglesia sana pero sin amor. Fíjese. Era una iglesia de sana doctrina sin amor. Esta iglesia era una iglesia con discernimiento sin amor. Esta iglesia tenía letra pero sin amor. Esta iglesia estaba llena de teólogos pero sin amor. Y no estoy diciendo que hay que dejar la teología, no. Sin embargo, amados hermanos, no podemos ser una iglesia con una ortodoxia correcta y con un corazón incorrecto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, al analizarnos nosotros, podemos encontrar que quizás muchas cosas de las que hacemos, las hacemos sin amor. Como una rutina ya, una rutina. Para los efesios, la obra del Señor llegó a ser más importante que el dueño de la obra. Pregunta, ¿qué sucede cuando se deja poco a poco ese amor por nuestro Señor? ¿Sabe qué sucede? Lo que sucede es que el Señor ya no va a ser el primero en nuestras vidas. Ya no. Podemos ser celosos de la doctrina sin amor. Podemos ser. No deberíamos, pero podemos ser. Esta iglesia lo era. Repito, donde podemos tener la ortodoxia correcta con corazones incorrectos, donde podemos decir tenemos sana doctrina, pero se nos hace difícil perdonar, se nos hace fácil guardar rencor, se nos hace difícil caminar la milla. Y al momento de priorizar algo en mi vida, lo primero va a ser lo secular. Hermano, esta iglesia servía a Dios sin amor. Esta iglesia servía a Dios como una rutina. Y el Señor los llama a un arrepentimiento. Porque dice, yo los conozco. Yo sé quiénes son. Conmigo no se pueden disfrazar. Creo que nosotros lo tendremos que examinar, hermanos, cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las motivaciones de los cuales hacemos las cosas para el Señor? Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué vemos aquí? Vemos cómo el Señor, hermano, le da una oportunidad a que esta iglesia se arrepienta, a que esta iglesia de sana doctrina, que estaba a punto de perder la presencia de Dios, hermano, se arrepienta. Hermanos, ¿una iglesia de sana doctrina puede perder la presencia de Dios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué le dice el Señor? Recuerda ¿qué? Recuerda esas obras no de salvación, sino eran obras que se hacían con amor. Por eso tenemos que examinarnos que lo que hagamos, lo hagamos con el amor de Dios. Recuerda, ¿qué le dice el Señor? Acuérdate lo que era la comunión para ti. Recuerda lo que era el evangelio para ti. Recuerda lo que era la iglesia para ti. Recuerda lo que era la oración para ti. Recuerda lo que era la palabra para ti. Recuerda lo que era Dios para ti. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda. ¿Se acuerda, hermano? Lo que era la oración, lo que era la palabra, lo que era la comunión, lo que era el evangelismo. Recuerda.
Amén. Después de recordar, hermano, de hacerles ese que recuerden, el Señor les hace un llamado a arrepentirse, a pedir perdón, a cambiar de dirección, a un cambio de mente. Es decir, el Señor les hace un llamado a quitar todo lo que está en medio de su amor por Dios. Hermano, puede haber tantas cosas que están en medio. El Señor le hace un llamado a que todo lo que se interponga entre Dios y tú, sea tu trabajo secular, sea tus afanes, sea tus pretextos, sea las circunstancias que hace que te enfríen, el Señor le está diciendo: iglesia, arrepiéntete. Sea lo que sea. Les hace un llamado a pedir perdón, les hace un llamado a cambiar de dirección, les hace un llamado a cambiar de mente, les hace un llamado a arrepentirse, les hace un llamado a quitar todo lo que está en medio de su amor por Dios. Les hace un llamado a todo lo que se interponga entre Dios y yo, entre Dios y tú, entre Dios y la iglesia, ya sea el trabajo secular, ya sean los afanes, ya sean los pretextos que uno pone, ya sean las circunstancias que hace que el congregante se enfríe. El Señor le dice: iglesia, arrepiéntete. Hermanos, hay tantos afanes, hay tantos pretextos que uno pone, hay tantas cáscaras de plátano que uno pisa a propósito. Hay tantas circunstancias que a uno lo enfrían como congregante. Hay tantas cosas que se interponen entre el Señor y nosotros, y no por el Señor, sino por nosotros. Los afanes aquí se van a quedar, los seculares aquí se van a quedar. Le damos gloria a Dios por nuestros hermanos que han partido con el Señor, derechitos se fueron a la presencia de Dios. Por la gracia de Dios. Esta advertencia, amados hermanos, vemos un llamado al arrepentimiento. Yo creo que en esta tarde tú y yo meditemos qué es lo que yo permito que se interponga entre mi relación con Dios y yo. Afanes, mucho trabajo. No es bendición, fíjense bien, no es bendición cuando hay mucho trabajo y te apartas de las cosas de Dios. Eso no le llamas bendición. Eso no le llamas bendición. Esa es una galletita, esa es una trampa que te está poniendo el adversario, quizá, o uno quizá lo busca. Bendiciones cuando sirves al Señor y todo lo que tenemos el Señor nos lo da por añadidura. Yo creo que nos deberíamos de examinar, hermanos, qué es lo que se interpone o qué permitimos nosotros que se interponga entre el Señor, nuestra relación con el Señor. Los afanes, los pretextos, la vida secular, las circunstancias que en ocasiones hace que nos enfriemos. Y el Señor le dice: arrepiéntete. ¿Sabe por qué le dice arrepiéntete, amados hermanos? Porque nuestra vida es corta. Amén. Esta advertencia, amados hermanos, o en esta advertencia vemos un llamado al arrepentimiento. Si no, hay un juicio. ¿De qué se trata el juicio? El juicio se trata de que esta iglesia va a ser quitada. Va a ser quitada. Quitaré tu candelero. Más sin embargo, mire bien, también el juicio se trata de que esta iglesia va a aparecer como si fuera una iglesia, pero ya no está Dios ahí. El juicio también se trata de que esta iglesia va a aparecer una iglesia donde va a tener mucho activismo, va a tener un rótulo que diga casa de Dios, va a tener un rótulo que diga
casa de oración, viviendo la sana doctrina, mas sin embargo la advertencia es que Dios ya no va a estar ahí. Aunque tenga rótulo, aunque diga casa de oración, aunque diga lo que diga, la advertencia es: ya no va a estar ahí. Y lo que va a acudir el congregante es al activismo, estar ocupado a entretener, al activismo. Ya viene el aniversario, ya viene el día del padre, ya viene el día de la madre, ya viene todo esto, al activismo. Pero Dios ya no va a estar ahí. Porque esto se puede tomar de las dos formas: o Él quita la iglesia, o quita su presencia. Hermanos, en Ezequiel el Señor quitó su presencia, y Ezequiel desde la cautividad miró cómo el Señor quitó su presencia. Miró en visión, Ezequiel, estando en el templo en visión, miró cómo la presencia de Jehová era quitada de ese lugar. Podemos tener mucho activismo, pero si Dios no está aquí, no vale la pena. Podemos tener un rótulo que diga iglesia, casa, oración. Podemos tener un rótulo que diga iglesia de sana doctrina. Pero esta es la advertencia: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar, su presencia. Se vuelve en un club social nada más. Dice el verso 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, si no pues vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Cuando ya no está el Señor en un lugar, es pura rutina y puro activismo. Nosotros no creemos eso, hermano. No creemos eso. Nosotros anhelamos que el Señor santifique nuestras vidas a través de los mensajes. Que el Señor esté en este lugar. Habemos 4, 5, 6, 10, 20. Nosotros no estamos para multitudes, sino por lo que Dios diga. Amén. Esta iglesia era una iglesia de sana doctrina, una iglesia con discernimiento, pero sin amor. Y alguien puede llegar a jactarse: yo voy a una iglesia de sana doctrina. Sí, pero no tienes amor. Y el Señor da una advertencia: arrepiéntete. Verso 6: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, de las cuales yo también aborrezco. Algunos creen que los nicolaitas salieron del Nicolás, que fue diácono, creen. Sin embargo, el nicolaísmo eran falsos mensajeros que hacían sincretismos, mezcolanzas. Verso 7: el que tiene oído, oiga. La repetición. Hace uso de la repetición. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa es que tendrán la presencia del Señor, como cuando la primer pareja la tuvo en Génesis. Qué privilegio tenía esa primer pareja. Amados hermanos, esta iglesia tenía pureza doctrinal. Sin embargo, como iglesia, nosotros no queremos ser reconocidos solo por la pureza doctrinal, sino por el amor a Dios también. Esta iglesia había caído en una rutina. ¿Qué nos ha enseñado el Señor a través de estos sucesos que hemos vivido en las últimas semanas como iglesia, hermanos? Esta iglesia se escuchaba al principio mucho la confianza en Dios y el amor por todos los santos.
Sin embargo, cuando llega Timoteo a corregir lo deficiente en esta iglesia, lo que se escuchaba más en esta iglesia eran genealogías, y donde las mujeres estaban más preocupadas por su apariencia externa que por ser piadosas. Sin duda, esta iglesia había perdido su primer amor. Que el Señor quite la presencia de su iglesia es lo peor que le puede pasar a una iglesia. El Señor los lleva a un arrepentimiento y que vuelvan a hacer las primeras obras. No son obras de salvación, sino son obras que las hagan con amor. Con amor. Con ese amor como al principio esta iglesia lo hacía. Con ese amor como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 15. Porque he oído de la confianza y del amor que tienen para con todos los santos. Amén. Hermanos, ¿será que esta advertencia es para nosotros? ¿Será que el Señor nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Será que hay muchas cosas que nosotros permitimos que se intervengan entre nuestra comunión con el Señor y con su obra? Sean vanidades, sean cosas seculares, sean excusas. Examinémonos. Amén. Y si es así, vengamos a un arrepentimiento. Póngase de pie.